Este es un breve video de introducción a las funciones y la anatomía de la médula espinal y los pares craneales. Retomaremos para la médula espinal el texto de Neuroanatomía Clínica en la sexta edición de Snell. Como pueden ver en el texto, la médula espinal se compone en su interior o en su centro de sustancia gris y se rodea en la periferia por sustancia blanca. Esto se contrapone al encéfalo, es decir, al cerebro, donde la sustancia gris ocupa la periferia y la sustancia blanca el centro o interior, conectando la sustancia gris, más allá de ciertas excepciones. Bueno, la médula espinal comunica el encéfalo con el cuerpo, es decir, las extremidades, el torso y el cuello, y se divide en cuanto a sus funciones en dos tipos. En primer lugar, las funciones aferentes y luego las funciones eferentes. ¿En qué se diferencian estas? Bien, siempre que hablemos de funciones eferentes o aferentes, estamos haciendo referencia a la complejidad de las estructuras involucradas. Si tenemos por un lado el cerebro y por el otro lado, por ejemplo, un dedo del pie, el dedo del pie es mucho menos complejo que el cerebro. Entonces, un impulso que viaje desde el cerebro a el dedo del pie es eferente, mientras que un impulso que viaje desde el dedo del pie al cerebro es aferente. Entonces las funciones se dividen en aferentes y eferentes según la dirección del impulso. Luego vamos a ver en el texto las diferentes divisiones de la médula espinal, cada una compuesta de un cierto número de segmentos. La división cervical, como pueden ver ahí, se compone de 8 segmentos y está vinculada a las funciones de respiración y regulación del ritmo cardíaco, así como a los movimientos del tren superior, es decir, el cuello, la cara, el brazo y demás. Luego tenemos la división torácica, que se compone de 12 segmentos y se vincula principalmente a la regulación de la temperatura. La división lumbar se vincula con la eyaculación y los movimientos de cadera y se compone de 5 segmentos, así como también la división sacra, que está vinculada a movimientos del tren inferior, es decir, los pies, la rodilla, los genitales y los intestinos. Toda capacidad motora se vincula naturalmente a funciones eferentes. El cuerpo comanda acciones que a través de la médula espinal son comunicadas a los órganos o las partes del cuerpo involucradas. Luego podemos ver en el texto cómo se componen las diferentes divisiones de acuerdo a sustancia gris y sustancia blanca. Estos detalles ya exceden un poco el alcance de este video, pero solamente vamos a aclarar las funciones, una división más funcional de la médula espinal, una división funcional más específica de la médula espinal. Se pueden clasificar en tres las funciones. En primer lugar, de sensibilidad y movimiento del cuello, el tronco y las extremidades, como decíamos antes, es decir, impulsos aferentes y eferentes del cuello, el tronco y las extremidades. Luego, el control de esfínteres excretores, es decir, de micción y de excreción fecal. Y por último, el sistema simpático, es decir, por ejemplo, la contracción de ciertos músculos de los órganos y la regulación de, por ejemplo, el ritmo cardíaco. El control de esfínteres excretores es una función interesante desde el punto de vista psicológico, ya que, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad de la sustancia blanca autoinmune que afecta también a la médula espinal y no solo al sistema nervioso central, tenemos que de forma sintomática se observa una pérdida de control del esfínter urinario y de excreción fecal. Entonces se puede hipotetizar una afección en la médula espinal en esos casos. También en la esclerosis múltiple se observa debilidad en los miembros, pérdida de la fuerza, la sensibilidad en alguna de las partes del cuerpo,
lo que también se vincula a funciones de la médula espinal. Por último, en la esclerosis múltiple se observa vértigo o falta de equilibrio, lo que se vincula con un par craneal que luego vamos a tratar cuando terminemos con la médula espinal. Podemos ir viendo entonces divisiones de acuerdo a la sustancia gris y la sustancia blanca. Y aquí vemos características de cada una de las divisiones de la médula espinal de acuerdo a su forma, su posición en la médula espinal y cómo se divide la sustancia gris y la sustancia blanca y cómo se denominan esas divisiones. Estos detalles ya exceden el alcance de este video, por lo tanto vamos a pasar a los nervios craneales. Los nervios craneales son 12 y se vinculan a muy diversas funciones aferentes y eferentes. El primer nervio craneal es el nervio olfatorio, que transmite de forma aferente los impulsos sensoriales olfativos, es decir, las impresiones sensoriales de la nariz, del olfato, son conducidas pasando por este par craneal al sistema nervioso central. Luego tenemos el nervio óptico, que sería el equivalente al anterior para las impresiones visuales, transmite los impulsos sensoriales visuales. Luego tenemos múltiples nervios que están vinculados al control motor del ojo, ya que requiere este órgano múltiples posibilidades de movimiento y suma precisión a la hora de las fijaciones oculares. Entre ellos tenemos el tercer nervio craneal, que es el nervio oculomotor, que inerva algunos músculos responsables del movimiento ocular. El quinto nervio, que es el nervio trigémino, que recibe los impulsos, el nervio toclear, que inerva músculos relacionados también con los movimientos oculares. Y el sexto nervio craneal, que es el nervio motor ocular externo, que inerva un músculo responsable de un tipo de movimiento específico, que es el de abducción del globo ocular. Seguimos entonces con el quinto nervio, que es el nervio trigémino, que recibe los impulsos sensoriales aferentes de la cara y transmite algunos impulsos hacia los músculos encargados de la masticación. El séptimo nervio es el nervio facial, que inerva los músculos requeridos para la expresión facial y también envía impulsos hacia las glándulas salivales y lagrimal, es decir, las encargadas de la producción de saliva y lágrimas. Además recibe impulsos de otro de los sentidos, que es el del gusto, de parte de la lengua, sobre todo la parte anterior, porque la parte posterior de la lengua envía impulsos, pero pasa por otro nervio craneal. El octavo nervio es el nervio auditivo, que recibe y transmite impulsos del oído. Se relaciona naturalmente con funciones de la percepción auditiva y también del equilibrio, porque incluye el oído interno. Luego tenemos el noveno nervio, que es el glosofaringio, que recibe impulsos gustativos de la parte posterior de la lengua, como les decía antes, y también inerva glándulas y músculos de la zona bucal posterior. El décimo nervio es el nervio vago, que controla los músculos faringios y laringios. En caso de estar dañado, genera disfagia, que suele presentarse junto con la fibromialgia. Ese es un dato psicológico de interés. El onceavo nervio es el nervio espinal, que controla los músculos situados en la parte posterior superior de la espalda y el tronco, es decir, el esternocleidomastoide, el trapecio y demás músculos de esa zona. Y por último tenemos el nervio hipogloso, que inerva algunos de los músculos de la lengua y posibilita la deglución y la articulación de sonidos. Alteraciones en este nervio también suelen provocar disfagia, que para aquellos que no conocen a qué se refiere este término, es la incapacidad de la formación y el tragar del bolo alimenticio. Otro dato de interés tal vez es que en la esclerosis lateral amiotrófica, el nervio oculomotor, el nervio trigémino, el nervio vago y el nervio hipogloso suelen verse afectados, es decir, principalmente la capacidad motora
ocular y facial, así como también los relacionados a la formación y devolución del bolo alimenticio. Si recuerdan, en la esclerosis múltiple se veía afectada la capacidad del equilibrio, y ahí podemos observar que el nervio craneal octavo, el nervio auditivo, justamente al conectar con el oído interno, se vincula con este tipo de funciones, por lo que en caso de observar sintomáticamente una grave pérdida del equilibrio en un paciente con esclerosis múltiple, se puede hipotetizar una afección en el octavo nervio craneal. Eso sería todo sobre las funciones de los nervios craneales. Para mayor especificaciones relacionadas a su posición anatómica o mayor detalle sobre sus funciones, pueden consultar algún manual especializado.